Magistrado Navarro-Mar. Gracias, presidente, con su venia. Yo estoy muy preocupado por la situación que vive la democracia del país. Parece algo menor y estamos hablando de pruebas porque finalmente somos un tribunal constitucional y tenemos que ir a lo técnico, viendo el alcance o la determinancia de un hecho probado. Un secretario de Desarrollo Social interviniendo en un proceso electoral. El artículo 59 del Estado de Colima establece: el gobernador no puede, fracción quinta, intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad. Punto. No habla de nexo causal o de determinancia. De eso trata la Constitución. Hay una prueba plena porque es el secretario de Desarrollo Social que reconoce que efectivamente, como dice usted, magistrado Penagos, intervino, lo afirma usted, y ahí estamos en el tipo de la Constitución. No veo elementos para que con condicionamientos de infranormatividad, o sea, de legalidad, se condicione la aplicación de la Constitución o no. El supuesto dice si se interviene por sí o a través de otras autoridades o agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad. En el Congreso del Estado, después de protestar, decir verdad, el secretario de Desarrollo Social afirmó que dio las instrucciones de participar, de apoyar, dio el nombre del candidato a gobernador, de la esposa del señor gobernador, de otros candidatos, preguntó: ¿estás jalando o no estás jalando? Habló de programas institucionales. Creo que condicionar eso a la prueba de determinancia es muy complejo, con el mismo respeto que usted se refiere al ponente. Ahora bien, debo decir también, en honor a la verdad, que el proyecto y nuestros puntos de vista cambiaron desde las 4:45 de la mañana de ayer. El proyecto, y hago un reconocimiento al señor ponente, el proyecto inicial que se publicó en Internet para evitar, en la medida de lo posible, la especulación y que las partes estuvieran en condiciones de saber cuál era el saque o el punto de salida a partir del cual esta soberanía iba a discutir esta cuestión, fue muy preciso. Yo se lo dije a las partes, tanto al actor como a la tercería, que la demanda me parecía floja, que se hacían valer cuestiones que no se habían resuelto en el tribunal originario, que se hacían valer otras que no quedaban probados, que había varias cuestiones inoperantes. Se los dije a los dos. Me parece que no se acreditaban varias de las pruebas como consta en su proyecto, a pesar de la preocupación que supone temas tan delicados y tan complejos para la democracia de Colima y del Estado mexicano. Sin embargo, las pruebas supervenientes cambian el tema. Lo que era una prueba no perfeccionada del audio del secretario de Desarrollo Social, y por cierto, aquí hago un paréntesis, si me permiten, todos esperando la pericial de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía, y aquí valdría la pena hacer una reflexión también respecto del modelo electoral, porque el Instituto Nacional Electoral tiene que resolver primero dictámenes de fiscalización antes de que se califiquen las elecciones, y cuando hay hechos tan graves denunciados, la Fiscalía no tiene que resolver antes. Cuando estamos hablando aquí de una causal de nulidad prevista en la Constitución, sin condicionamiento, ni de aterrizar, ni de prueba, ni de ningún otro tipo, ni de determinancia, dice la Constitución tal cual. Cierro el paréntesis. Y repito, se decía, no hace prueba plena, no está la pericial. Incluso se requirió, y lo que nos dijeron es que están pidiéndola, una constancia, como un justificante escolar de aquel que no va a la escuela. Y nada más, eso fue la respuesta. Y sin embargo, es el propio secretario de Desarrollo Social quien dice que efectivamente participó y con ello acredita un supuesto previsto en la Constitución y cambia por completo el destino
de esta resolución. Yo acompañaba su proyecto, se lo había dicho magistrado González Oropeza, y a partir de esto cambia. Entiendo que es una situación complicada. En la propia deliberación que hemos tenido, todos hemos estado de acuerdo en que hay elementos de la causal de nulidad. Ayer estuvimos encerrados más de 7 horas. Todos los integrantes de esta sala, si me permiten la indiscreción, dijeron efectivamente hay elementos de nulidad. Claro, cada quien será responsable de su voto y de ver si se acredita o cristaliza o no el mandato constitucional o la disposición constitucional, que me voy a permitir leer otra vez porque para mí es muy claro, pero parece que para otros no. El gobernador no puede intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras autoridades. El secretario de Desarrollo Social, magistrado Penagos, es otra autoridad. La conducta típica es intervenir y usted mismo acepta que intervino. Siendo este motivo de nulidad ningún otro condicionamiento, ni a determinancia ni a prueba plena, que además está aprobado como prueba plena con una documental pública del Congreso del Estado. Y causa de responsabilidad, a mí me parece que este señor secretario es responsable y se debe dar vista a las autoridades competentes como se propone en el proyecto. Hay que decir también que el procurador del Estado tuvo una típica actuación, por decirlo menos. No sé si en todos los delitos que se le denuncian o en las flagrancias que encuentra sale a dar una conferencia de prensa, no sé si también es responsable o no. El gobernador del Estado no se pronuncia en eso, y eso también me parece un error, por lo menos político, del gobernador. Es decir, están probados los ilícitos de 2 de sus funcionarios y no dice nada. Eso podría ser un vínculo entre el nexo de la participación del gobernador y del secretario de Desarrollo Social, y no se requiere un nexo causal ni prueba plena, señor magistrado Penagos. La Constitución dice intervenir por sí o a través de otra autoridad, y está aprobado, como usted mismo lo dice, con una documental pública, confeso el señor secretario, en el Congreso del Estado. El principio de neutralidad gubernamental es una garantía básica del principio de equidad. De eso estamos hablando, particularmente en sociedades con una débil cultura de legalidad, como tristemente es nuestro país. Según este principio de neutralidad, las autoridades están obligadas a no intervenir de manera indebida en el proceso electoral para evitar ventajas a un partido o candidato. Dar una instrucción, le pregunto, señor magistrado Penagos, el secretario de Desarrollo Social, a una funcionaria de que si está participando o no con los propios programas institucionales, lo dice así en el audio y así lo reconoce, para apoyar al candidato, ¿es intervenir o no es intervenir? ¿Viola la neutralidad gubernamental o no la viola? Me parece que la discusión sobra, con mucho respeto. Las autoridades estatales tienen una alta responsabilidad respecto del uso de programas sociales y del aparato de justicia. Creo que tienen un deber reforzado de prudencia que no tuvo el secretario de Desarrollo Social, tampoco el procurador, aunque solo me referiré ya en adelante al secretario de Desarrollo Social, porque es el que hace prueba plena a partir de la documental pública por su confesión o su testimonio en el Congreso del Estado, y por ello está en el tipo de la Constitución, que, repito, no tiene ninguna otra condicionante. Cuando existen indicios claros de que las autoridades de alta responsabilidad han incurrido en actividades tendentes a incidir indebidamente o por terceras personas, como es el caso, lo vuelvo a repetir, las autoridades electorales, nosotros, debemos hacer un estudio riguroso y atento a tales indicios. Aquí estos indicios se convirtieron en prueba plena a partir de la prueba superveniente que nos entregaron aquí. Me parece que ello adquiere un particular sentido y alcance probatorio. Permitir que las autoridades incidan o intervengan, magistrado Penagos, como usted mismo lo reconoce, de manera indebida, como usted mismo lo reconoce, en los procesos electorales, no solo fomenta la cultura del clientelismo político, señor magistrado, sino que mina la confianza en las instituciones e inhibe la participación ciudadana, distorsiona la finalidad de los programas sociales y de la administración de justicia. Si no se anula esta elección por esa prueba, no se va a anular ninguna otra y no tiene sentido
tanta norma, tanta institución, tantos años avanzando en el sistema electoral. Es decirle a los candidatos que lo pueden hacer, decirle a los secretarios de Estado que pueden violar la Constitución con la norma que tiene tan clara. Quizás valdría la pena que se volviera a poner el video en donde está el señor secretario de Desarrollo Social diciendo que lo acepta, y el audio donde dice apoya al partido, al gobernador, es una instrucción, jalas o no jalas. ¿Se necesita de verdad nexo causal o acreditar la determinancia? Me parece que no. Por ahora sería cuanto, señor presidente.